Bueno, hemos venido hablando de muchas cosas y quiero dar inicio en este momento. Hemos venido hablando de muchas y muchas cosas de la bendita palabra de Dios y cosas de las cuales el Señor nos ha dado pautas claras, pautas específicas de cómo aprender a caminar bajo principios. Nosotros no caminamos según los números, nosotros no caminamos según las estadísticas, nosotros no avanzamos según por lo que dicen afuera. ¿Sabe qué nos están diciendo afuera? Que cada día se están muriendo más personas. ¿Sabe qué nos están diciendo afuera? Que no hay esperanza, que la economía va a colapsar, que todo lo que las estructuras económicas que hoy hay sobre la tierra van a colapsar a través de todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Pero cuando buscamos la voz del cielo, ¿qué está diciendo Dios? Y hemos venido hablando sobre principios. Usted y yo podemos tomar una posición y podemos decir: quedémonos así, yo tengo trabajo, tengo con qué comer, tengo mis ahorros, que los otros miren cómo resuelven. Pero resulta que muchas veces esos otros son los más cercanos nuestros. ¿De qué forma podemos decir que amamos a Dios si nuestros frutos, si nuestra evidencia no lo demuestra? ¿De qué forma podemos decir que amamos, seguimos y servimos al Señor si nuestras vidas son unas vidas completamente diferentes e incoherentes al mensaje del Evangelio? Hoy decimos una cantidad de cosas. Hay mensajes de desesperanza en estos tiempos. Hay mensajes de muerte, sentencias de muerte. Lo único seguro que usted y yo tenemos es lo que Dios ha dicho sobre nuestras vidas. Lo único seguro que usted y yo tenemos es lo que la eternidad ha establecido para nuestras vidas. El libro a los Efesios capítulo 1 dice que usted y yo fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y esto habla de cosas que usted y yo tenemos que hacer. Y siempre reitero y siempre insisto de que si nosotros no entendemos para qué fuimos creados, fácilmente vamos a ser confundidos, engañados y vamos a desperdiciar nuestras vidas. No es una frase de cliché, no es una frase de cajón de que Dios tiene un propósito en nosotros. Pero para nosotros poder cumplir este propósito necesitamos entenderlo. Y para poder entenderlo necesitamos saber quiénes somos en el Señor. Guárdenos el Señor de todas las cosas que el mundo sentencia. Y ahorita en medio de todo lo que está ocurriendo, momentos difíciles, circunstancias difíciles, pero Dios ha sido fiel. ¿Qué dice el Señor de nosotros? Vamos al Salmo capítulo 1, por favor. Salmo capítulo 1. Aquellos que caminan bajo principios, aquellos que caminan conforme a lo que Dios ha dicho, aquellos que su vida es coherente con el mensaje de lo que Dios ha predestinado, tiene un resultado. Pero no es el resultado que usted y yo habitualmente cuantificamos o que el mundo nos enseña a cuantificar. Que si Dios te ama tienes 10, pero si tú eres fiel tienes 100, y eso no funciona así. Dice la Escritura que Él ya nos ha provisto de todas las cosas. Pero dice el Salmo capítulo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y recuerden que hemos venido hablando la diferencia entre la ley y la ordenanza. La ordenanza son los mandatos, las cosas que usted y yo debemos hacer y las que no debemos hacer. Pero la ley es el sistema establecido de parte de Dios. No las costumbres que nos enseñaron, no los dogmas y las costumbres de hombres, sino la enseñanza genuina que el Señor ha establecido. Y cuando nosotros hablamos la ley como sistema, podemos entender que es la naturaleza nuestra. No es un periodo en la historia, no son unos mandatos por cumplir, porque muchos de estos mandatos no fueron abrogados, pero sí fueron renovados y establecidos en Cristo, porque todo esto se cumplió en el Señor. Cuando el Señor Jesucristo dijo en la obra de la cruz: todo ha sido consumado, muchas de estas ordenanzas tuvieron el cumplimiento.
todas tuvieron el cumplimiento en Él. Y no se trata de nuestra cultura, no se trata de nuestras costumbres, no se trata de lo que comemos y lo que no comemos. Es más que eso. Ayer hablaba con un hombre temeroso de Dios, un hombre que lleva muchos años sirviéndole al Señor. Y él me hacía un comentario, dijo: pastor, es que cuando yo era del mundo yo comía morcilla, ahora que conozco el Evangelio ya no como morcilla. Costumbres. Una cosa es que sea saludable o no lo sea, pero costumbres, tradiciones. Y esas tradiciones y esas costumbres se han convertido en cosas nocivas. Pero la ley de Dios siempre traerá un deleite para nosotros. Y cuando hablo de ley no hablo de legalismos, sino hablo de la naturaleza de Dios establecida desde la eternidad para tener cumplimiento en nuestros días y a través nuestro. Lo que hoy está ocurriendo, y quiero que lo entienda por favor, todo lo que está ocurriendo a nivel de salud, a nivel mundial, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Nuestro escudo, nuestra protección no es un tapabocas, pero tenemos que utilizarlo porque es una ordenanza y debe ser así. Pero el escudo suyo y el escudo mío es lo que el Señor dijo: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando nosotros entendemos estas cosas, cuando nosotros entendemos que a donde vayamos, lo que Dios ha establecido sobre nosotros, aunque camine por valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. Eso es ley, fundamentos, principios establecidos, pero no es ordenanza. Éxodo capítulo 20 habla sobre los mandamientos, ordenanzas, principios, fundamentos. Pero la naturaleza de Dios dice que el hombre que se ha guardado, que no se ha sentado en silla de escarnecedores, que se ha determinado a vivir una vida santa, que se ha apartado para vivir íntegro, esto traerá una consecuencia, y es esa ley de la naturaleza de Dios manifiesta a través de los hijos de Dios. ¿Acaso la Escritura no dice que toda la creación aguarda fervientemente la manifestación de los hijos de Dios? Y tristemente a veces nosotros estamos más amedrentados que aquellos que no tienen a Dios. ¿En quién estamos confiando? ¿Cuál es nuestra naturaleza? Luego allá no dicen que los matrimonios no funcionan, pero hoy llevamos años de matrimonio. ¿Acaso no dicen que entre más personas tenga como pareja soy más feliz? Pero aquí nos guardamos para uno y somos felices. ¿Por qué creemos algunas cosas y otras no las creemos? El Evangelio no lo podemos materializar, no nos podemos familiarizar con él y cuantificarlo, porque las ordenanzas que Dios estableció traerán una consecuencia, pero la ley que Dios dejó sobre sus hijos traerán deleite. Eso lo acabamos de leer. Leamos otra vez Salmo 1. Versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y cuando habla de ley, escúcheme, no habla de restricciones, no habla de ordenanzas, sino habla de la naturaleza de Dios en nosotros. Cada vez que usted y yo vayamos a tomar una decisión, antes de dar la última, la definitiva, revisemos qué naturaleza trae esa decisión. Revisémosla. De ahí vamos a saber bajo qué ley estamos operando. Si la ley del Espíritu de vida que habita en nosotros, el mismo que levantó a Jesucristo de entre la muerte al tercer día, o la ley del primer Adán, que entregó su mayordomía y su señorío por ponerse bajo la sombra de pecado. ¿Qué naturaleza está reinando en nosotros? ¿Acaso no dijo Jesús: por sus frutos lo conoceréis? ¿Qué naturaleza nos gobierna a usted y a mí?
Versículo 3. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Le repito, la ley no son las ordenanzas, es la naturaleza de Dios en nosotros. Versículo 3. Aquí viene la consecuencia. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa parte de prosperar nos gusta, pero prosperar no dice que tendremos más. ¿Qué entendemos cuando leemos prosperar? Ay, ese hermano es muy próspero porque tiene todo lo que quiere, tiene un carro del año. Eso no es prosperidad, porque todo lo que hace está bajo la voluntad de su Padre. Eso quiere decir la palabra prosperar, no tener más. Prosperar quiere decir estar bajo el agrado de su Creador. Prosperar quiere decir que estamos bajo la voluntad del Señor. Eso es prosperar. ¿Cómo cambian nuestros conceptos? A como Dios los estableció. La ley de Dios es su naturaleza en nosotros, no la nuestra, no nuestros deseos. ¿Sabe que este materialismo nos ha llevado a pensar en algo? Que Dios es nuestro servidor, y no es así. Señor, yo me congrego, ¿tú por qué no tengo lo que quiero? Eso no es prosperar. Eso no es prosperar. Otra cosa para la lista: necesito comprarme un iPad. La Biblia así no me es cómoda. Vamos a Levítico 26. Levíticos capítulo 26. Cuando nosotros hablamos de ley levítica, ¿a qué viene en nuestra cabeza? ¿Qué piensa usted cuando hablamos de la ley levítica? El Antiguo Testamento, las cosas que se podían hacer y no se podían hacer, los rituales que tocaban hacer, los que no tocaban hacer. Pero además de esta ley levítica, estos 500 y algo más de mandamientos que fueron ordenanzas establecidas por Dios, se les añadió otros que fueron la tradición de los ancianos. Muchas de esas prácticas, voy a citarles un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes que en un episodio el Señor le dice a los discípulos: no se laven las manos, para propiciar que todos los judíos, los ortodoxos, vinieran y dijeran: pero ¿quiénes son estos que ni siquiera su ritual de lavar las manos, no por salubridad, sino el ritual de lavar las manos, no lo cumplen? Y eso era lo que estaba buscando el Señor, porque ellos le recriminan y le dicen: ¿quiénes son estos que ni nuestras costumbres las practican? Eso no era ley, eso fueron ordenanzas de hombres añadidas. Ahí está la diferencia. ¿Y quién es este que echa fuera a los espíritus? Le decían al Señor. ¿De qué escuela viene? Porque ellos estaban divididos por escuelas de formación. O sea, yo vengo de la colegiatura tal, de la familia tal, yo vengo de la colegiatura tal, de la escuela tal. Pero Jesús no venía de ninguno de ellos. Levítico capítulo 26. Gracias. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua
ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened reverencia en mi santuario, yo Jehová. Reposo no quiere decir un día que no se haga nada. Los días de reposo habla de nuestra confianza en el Señor, el abrigo del Altísimo. Tercero, versículo 3. Si anduviereis en mis decretos. Quiero que entienda este versículo 3 porque ahí está la base de lo que le quiero enseñar hoy. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. ¿Qué diferencia hay entre los decretos, los mandamientos y ponerlos en obra? Repito, si anduviereis en mis decretos, la ley, lo establecido por Él, y guardareis mis mandamientos, mis ordenanzas, y los pusiereis por obra, esto va a traer una consecuencia. La naturaleza de Dios, lo que Dios dijo que hiciéramos y lo que dejáramos de hacer, trae esta consecuencia. Versículo 4. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo. ¿Cuándo? En su tiempo. Y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor acá? ¿Qué nos quiere decir Dios? Si usted ve todo lo que habla la Escritura y todos los padecimientos que vivió el pueblo de Israel, absolutamente todos tuvieron una intervención de parte de Dios. Y muchas de las cosas que ellos vivieron, las vivieron como consecuencia de su dura cerviz. Las vivieron como consecuencia de sus malas decisiones. Las vivieron como consecuencia de su obstinación. Las vivieron como consecuencia de su desobediencia. Y yo puedo decirle algo, que muchas de las cosas que nosotros hemos vivido han sido la consecuencia de nuestras malas decisiones, no del plan de Dios. Y puedo hablarlo con seguridad, con certeza y con conocimiento de causa. Porque en este camino, ¿cuántos no hemos tomado malas decisiones? ¿Cuántos no nos hemos equivocado y hemos hecho cosas que después nos lamentamos? Pero aquí el Señor dice: mis decretos, mis mandatos, y pónganlos por obra. Hay cosas que usted y yo tenemos que ajustar en nuestras vidas todos los días, porque nunca seremos un producto terminado. Estamos en un proceso continuo. Pero ¿cuándo vamos a empezar? ¿Cuándo vamos a perseverar? Queremos hacer cambios enormes y nos cuesta empezar por las cosas pequeñas. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas tenemos que ajustar en nuestras vidas, en nuestras familias? Queremos estar rodeados de muy buenas noticias siempre, pero no nos preocupamos por qué dice el Señor. Y aquí nosotros tenemos que estar atentos. Versículo 5. Versículo 4, repitámoslo. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. No es tiempo de caminar bajo miedo. Es tiempo de alinear nuestra vida. No es tiempo de caminar bajo incertidumbre. Es tiempo de confiar en el Señor. Creemos más a lo que muchos dicen y no entendemos lo que Dios ha dicho en nosotros. Tomamos por verdad y justicia lo que los hombres dicen.
pero nos olvidamos de lo que Dios dijo de nosotros. ¿Acaso la Escritura no dice que usted y yo somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido y pueblo adquirido por Dios? No es que a fulano de tal, al pastor fulano de tal le pasó esto. Es que no se preocupe por eso. Hay alguien quien tiene nuestra vida en el hueco de sus manos, y nuestra vida tendrá, escúcheme, vigencia hasta que Él lo determine, hasta que Él diga, porque nuestra vida proviene de Él. No caminemos más por la incertidumbre, no caminemos más bajo miedo, porque esto abre puertas. Una de las cosas que más está afectando en estos tiempos es el temor, el miedo. ¿Y sabe que el miedo es algo que no existe? Esta semana veía un reportaje, ¿dónde fue que lo vimos? Un documental de cómo funciona el cerebro, por History, bueno, una parte de un programa ahí. Y estudiaron y analizaron los cerebros de varios seres humanos, y llegaron a una conclusión. No pueden definitivamente definir cómo funciona a plenitud del cerebro. Hablaron de las conexiones de neuronas, pero me llamó la atención algo, una glándula que tiene el cerebro. Y dependiendo del tamaño de esa glándula, de esta misma forma es proporcional el miedo que viven las personas. Eso quiere decir que algunos tienen esa glándula más grande del tamaño normal, y por eso son personas temerosas y terminan viviendo inseguros, temerosos. Cualquier cosa les asusta y temen por lo que va a venir, no por lo que ya el Señor dijo, sino por lo que va a venir. Y llegábamos a una conclusión con uno de mis hijos. Yo les decía, fulano de tal tiene esa glándula bien grande, y ese fulano de tal es uno de mis hijos. ¿Por qué? No, porque es que le da sustico esto, le da sustico lo otro, y nos reíamos. Pero sabe que en el fondo hay una verdad en esto. Es la forma en que los científicos logran hacer entender por qué unas personas son más temerosas que otras. Ahora, ninguno de nosotros pidió tener lo que tenemos. A todos nos tocó vivir con lo que recibimos. Usted me entiende, ¿verdad? El que es muy bajito le hubiese gustado ser más alto, ¿verdad? El que es gordito le gustaría ser atlético como nosotros, más o menos, ¿verdad? Bueno, un poquito menos, está bien. Pero ninguno de nosotros pidió ser como es, ni nacer en la familia que nació. Ninguno de nosotros pidió tener los talentos que tiene. Todo esto habla de un plan, y quiero que entienda esto. El Señor dijo: pongan por obra y yo les abriré puertas. El Señor dijo: aquel que ponga su confianza en mí jamás será avergonzado. El Señor dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y puedo gastarme el día y la noche hablando de todas las cosas que el Señor dijo de usted y de mí, pero a veces una noticia así de pequeñita nos afecta más. Que el presidente de tal nación dijo que iba a hacer la bomba atómica y nos iba a acabar a todos. No puede ser, Dios mío, llegó la hora del fin. Pero nos olvida que aquel que tiene el poder para dar y quitar la vida dijo: el bien y la misericordia los seguirán todos los días de sus vidas. Es que, Señor, ayer pequé, ayer fallé. Dios nos perdona hoy sabiendo que mañana le fallamos nuevamente. Ahora, eso no es permiso para pecar. No es permiso para pecar. Y les voy a compartir una escritura sobre la gracia. No la extrema gracia que muchos hablan, no tampoco la escasa gracia, sino la gracia de Dios. De cómo a través de las cosas que Él nos ha puesto, ha dado en nosotros, se manifiesta y muestra su grandeza y su señorío.
Pero si nosotros no logramos entender y poner por obra lo que Él ha dicho de nuestras vidas, nunca desarrollaremos la tarea a la que fuimos enviados. Si sobre nuestra vida nos cobija un manto de miedo y no de confianza en el Señor, esa siempre será una puerta para que el diablo venga y transforme nuestras vidas conforme a su antojo y no a lo que Dios dijo. Si entendemos que mi provisión es el fruto de mi trabajo, nunca podremos disfrutar del bien y el favor de Dios sobre nuestras vidas. Si pensamos que mi salud es porque yo hago, pongo, quito y esto y lo otro, nunca disfrutaremos la plenitud de la salud que Dios nos ha dado, porque Él ya nos ha provisto de todas las cosas. Si cuando nos sentamos frente a los alimentos decimos: Señor, gracias porque tengo trabajo y puedo comer todo lo que yo quiera, es porque no hemos entendido que nuestra provisión es de Él y no de lo que tengo acá. Y hasta que esto no ocurra, nuestros corazones no serán mudados a su voluntad. Mi corazón no será transformado a la voluntad de Dios para mi vida. Y hasta que esto no ocurra, no podremos ver cumplido todo lo que Dios dijo de nosotros y todo lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Esto solo ocurrirá cuando nosotros nos preocupemos por entender lo que Dios ha dicho de nosotros. Si usted y yo no nos preocupamos por estar caminando en la perfecta voluntad de Dios, nunca, escúcheme, nunca, pero nunca vamos a poder entender sus designios para nosotros. Esto solo ocurre cuando usted y yo nos preocupamos por conocerlo. Ay, si es la voluntad de Dios, Dios lo hará. Quiero decirle que hay cosas que ya fueron hechas y que a usted y a mí nos toca terminarlas. Es que como el Señor me proveyó de todas las cosas, ¿para qué trabajo? Escrito está que el que no trabaje, está escrito. Es que el Señor me dijo que yo soy su hijo amado. Sí, pero el Señor no malcría a nadie. Nosotros sí, Dios no. Es que el Señor me dijo que ese era el hombre de mi vida, que ella es la mujer de mi vida. Sí, pero si usted no la enamora, si usted no la llena de buenos detalles, no va a ocurrir. Es que Dios lo dijo, Dios falló. No, Él nunca falla. Él nunca falla. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué ha planeado usted para este fin de año? No, me voy a ir a pasear, me voy a ir para la costa, me voy a ir a hacer, me voy a ir a... No, le estoy hablando de cosas de eternidad. ¿Qué ha planeado usted? ¿Dónde está la educación de sus hijos? ¿Dónde está el proyecto de vida cuando ya sus hijos no vivan con usted? ¿Qué tiene Dios para su vida? ¿De qué forma va a llegar usted a su familia? Si nosotros no entendemos que los planes de Dios, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y nos enrutamos hacia esto, nunca vamos a entender lo que Dios trazó para nuestras vidas. Mire, una de las cosas que he aprendido en este camino es que el diablo es estratégico. Y cuando le hablo de diablo, usted sabe quién estoy hablando, ¿no? Él entra sutilmente, suavemente, con mucha paciencia, nos seduce hasta hacernos pecar. Y tiene toda la paciencia y espera, y con cosita y otra cosita nos va seduciendo. Pero el día en que usted y yo le fallamos al Señor y caemos bajo pecado, nos coge y nos tira a destruirnos. Eso es lo que Él hace.
Él quisiera podernos destruir, pero es el abrigo del Señor que no lo permite. Y cuando nos tiene cogidos por el pecado, puede hacer con nosotros lo que a Él le plazca, porque nosotros abrimos la puerta, nosotros nos salimos del pacto. En muchas ocasiones Dios tiene misericordia. Mire, hay personas que he visto cautivas de pecado por muchos años, personas que conocieron el Evangelio y tropezaron en el camino, fueron seducidos y hoy están lejos del camino, porque fueron seducidos, porque se descuidaron, bajaron la guardia. Pero hoy hay misericordia. Hoy es el día donde usted y yo tenemos que cerrar esas puertas que un día dejamos entreabiertas, por las cuales entró todo el reino de oscuridad y destruyó nuestras vidas. Hoy tenemos que ajustar nuestras vidas y alinearlas conforme al plan que Dios ha establecido. No nos dejemos llenar de argumentos y de falsas mentiras. Quiero decirle que la voz de Dios no está en las redes sociales. Quiero decirle que el mensaje para su vida no está en la boca de ningún hombre. Es algo que Dios estableció, y es que usted y yo nos podemos acercar confiadamente delante del trono de la gracia, y tenemos que empezar a ajustar nuestra vida. No pretenda cambiarlo todo hoy de la noche a la mañana. Empiece a ajustar, empiece a ajustar, empiece a ajustar, empiece a cerrar puertas. No se rodee de las personas equivocadas. Nunca será su amigo el que le dice que vaya y tenga una aventura con otra mujer. Él no es su amigo. Él lo que está haciendo es un puente para destruirlo. Nunca será su amigo o su amiga aquel que le esté invitando a hacer cosas que lo alejen de su familia. Donde en una pareja no hay comunicación, hay una relación fracturada, hay un gran abismo, así duerman en la misma cama. Donde no hay comunicación con los hijos, hay relaciones fracturadas. Pero quiero que escuche esto. No escuche las voces equivocadas. No las escuche. Aprenda a escuchar la voz de aquel que nos dio la vida. Las voces equivocadas nos llevan a tomar decisiones equivocadas. Y las voces equivocadas traen mensajes equivocados. Vaya a la fuente. Vaya y beba. No espere que otros le traigan. Es que a mí me da sueño cuando oro. Empiece a construir una vida de relación. Es que yo leo la Biblia y me da sueño. Pues léala de pie aunque sea, o bajo la ducha, lo que sea, pero búsquese algo. Invéntese algo, pero no se deje atrapar por argumentos que no son ciertos. Porque siempre habrá una excusa. Siempre habrá una excusa, escúcheme. Siempre. Pero hasta el día en que usted y yo no lo entendamos, vamos a estar seducidos y atrapados. Póngase sobre sus pies, por favor. Incline su rostro. Señor, te necesitamos. Tú prometiste estar con nosotros. Gracias, Señor. Pero nuestra vida, Señor, debe caminar bajo tu voluntad, alineada con tu propósito, Señor. Hay muchas cosas que nos alejan de ti, Señor, pero creo que la más importante, Señor, es la naturaleza equivocada que gobierna en nosotros. Enséñanos a amarte, a seguirte, a servirte, Señor.
Muéstranos el camino, Padre. Y llévanos a tu voluntad, Señor. Espíritu Santo, te necesitamos cada día más. Hay una naturaleza que en nosotros nos aleja de ti, pero hay una ley, Señor, y es la ley del Espíritu de vida, que nos llama, Señor, como cuando un abismo llama a otro abismo, Señor. Presento la vida de todos nosotros, de todos y cada uno de los hijos de la casa Fuente de Vida, Señor. Guíanos a tomar buenas decisiones y enséñanos, Espíritu Santo, a caminar conforme a lo que tú has establecido. Los bendigo, Padre. Bendigo los hijos de la casa Fuente de Vida. Bendigo a todos los que nos ven, bendito Señor. Y creo, bendito Rey de Gloria, que esta ley del Espíritu de vida que está en nosotros, Señor, es la que nos guiará y nos llevará a toda verdad. Espíritu Santo de Dios, gracias. Bendigo las familias de esta casa, Señor. Bendigo las generaciones y la simiente de esta casa, Señor. Hombres y mujeres determinados a amarte, a seguirte, a servirte a ti por sobre todas las cosas, Señor. Hombres santos, mujeres santas, hijos de Dios rectos y en integridad, Señor. Los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Porque somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, y damos fruto en tu tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor y darle gloria? Gloria a ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor.